Capítulo 8. Religión, no, relación. La ignorancia del engreimiento. Y vi a estos dos peregrinos bajando las montañas por el camino hacia la ciudad. Un poco más abajo de estas montañas, del lado izquierdo, se encuentra el país del engreimiento, desde el cual llega un sendero pequeño y torcido al camino en que caminaban los peregrinos. Aquí se encontraron con un muchacho con mucha energía que venía de aquel país, y se llamaba Ignorancia. El cristiano le preguntó de dónde venía y a dónde iba. Señor, nací en el país que queda un poquito a la izquierda, y voy a la ciudad celestial. Pero, ¿cómo crees que vas a entrar por esa puerta, sin encontrarte allí con dificultades? Tal como lo hacen otras buenas gentes, fue la respuesta. Pero, ¿qué pase tienes para mostrar a esa puerta que caos que quieran abrirte la puerta? Sé que mi Señor me dejará pasar, y he sido bueno toda mi vida, le pago a cada uno lo que le debo, oro, ayuno, pago los diezmos, doy limosnas y he dejado mi país para ir a donde voy. Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14. Pero no entraste por la puerta de hierro a la entrada de este camino. Viniste por aquel sendero torcido. Me temo, entonces, que a pesar de lo que pienses de ti mismo, cuando llegue el día de rendir cuentas, te acusarán de ser ladrón y robador, en lugar de conseguir entrada a la ciudad. Juan capítulo 10 versículo 1. Caballeros, ustedes me son totalmente extraños, no los conozco, conténtense con seguir la religión de su país y yo seguiré la religión de la mía. Espero que todo termine bien. En cuanto a la puerta de la cual habla, tenemos, como pueden ver, un verde sendero muy agradable, que baja directamente de nuestro país. Cuando el cristiano vio que el hombre era sabio en su propia opinión, le susurró a la esperanza. Más esperanza hay del necio que de él, Proverbios capítulo 26 versículo 2. Y agregó, y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio, Eclesiastés capítulo 10 versículo 3. Luego dijo la esperanza, sigamos adelante, y dejemos de hablar con él. Así que los dos siguieron adelante, mientras la ignorancia venía detrás. El lisonjeador. Así siguieron su camino hasta llegar a un punto donde había una bifurcación en el camino, de modo que aquí no sabían los peregrinos cuál de los dos seguir, porque ambos parecían igualmente derechos. Entonces se detuvieron para pensar. Y mientras pensaban, he aquí que se acercó a ellos un hombre cubierto de una túnica blanca, y les preguntó qué hacían allí parados. Contestaron que iban a la ciudad celestial, pero no sabían cuál camino tomar. Síganme, dijo el hombre, pues para allá mismo voy yo. Lo siguieron, pues, por el camino que poco a poco se iba desviando de la ciudad a donde deseaban ir, tanto que al rato se encontraban de espaldas a la ciudad. No obstante, continuaban siguiéndolo. Pero al poco rato, antes de que se dieran cuenta, los había llevado dentro del espacio de una red, en la cual se enredaron ambos sin saber qué hacer. Segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículos 13 al 15. En esto, la túnica blanca cayó de las espaldas del hombre, negro por el pecado, y se dieron cuenta dónde estaban. Allí se quedaron llorando por un tiempo, porque no podían salir sin ayuda. Mateo capítulo 7 versículo 15. Entonces le dijo el cristiano a su compañero, veo que nos hemos equivocado. ¿Acaso no nos advirtieron los pastores que nos cuidáramos de los aduladores? Descubrimos hoy que lo que dijo el sabio es cierto. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Proverbios capítulo 29 versículo 5. También nos dieron instrucciones tocantes al camino, pero hemos olvidado leerlas, y no nos hemos guardado del camino del destructor. Salmo 29 versículo 5. Así permanecieron en la red lamentándose, hasta que divisaron a un ser resplandeciente que se les acercaba con látigo de pequeños cordeles en la mano. En cuanto llegó, les preguntó de dónde venían y qué hacían allí. Le contestaron que eran unos pobres peregrinos que caminaban a Sión,
pero que fueron desviados por un hombre vestido de blanco, quien les dijo que lo siguieran, diciendo que él también iba para allá. Ese es el lisonjeador, falso apóstol transformado en ángel de luz. Proverbios capítulo 29 versículo 5. Daniel capítulo 11 versículo 32. Diciendo esto, rompió la red dejando salir a los peregrinos. Y agregó, síganme, para que pueda volver a ponerlos en su camino. Los condujo hasta el camino real. Luego les preguntó, ¿dónde posaron anoche? Con los pastores de las montañas de las Delicias, respondieron. Les preguntó también si no habían recibido una nota con instrucciones para el camino. Contestaron, sí, pero cuando se detuvieron, no sacaron la nota para leerla. No, ¿por qué? Dijeron que la habían olvidado. Además les preguntó si los pastores no les habían advertido acerca del lisonjeador. Sí, dijeron, pero no nos imaginábamos que pudiera ser un señor con palabras tan suaves. Romanos capítulo 16 versículo 18. Luego vi en mi sueño que los mandó acostarse en el suelo, y los castigó muy severamente, para enseñarles el buen camino por donde debían andar. Segunda carta de Crónicas capítulo 26 y 27. Y mientras los castigaba, les decía, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 3 versículo 19. Hebreos capítulo 12 versículo 5 al 11. Hecho esto, les mandó seguir su camino y atender con mucho cuidado las demás instrucciones de los pastores. Entonces ellos le dieron las gracias por su bondad, y se fueron a paso mesurado por el camino correcto. El ateo. Habiendo pasado un tiempo, los peregrinos divisaron a lo lejos un hombre que venía a su encuentro, andaba solo y a paso lento. Entonces dijo el cristiano, veo un hombre que viene hacia nosotros, de espalda a Sión. Yo también lo veo, tengamos cuidado porque puede ser otro lisonjeador, dijo la esperanza. El hombre se fue acercando más y más hasta que al fin llegó donde estaban ellos. Se llamaba Ateo, y les preguntó a dónde iban. Vamos al monte Sión, dijo el cristiano. El ateo comenzó a reírse a carcajadas. ¿Por qué te ríes?, preguntó el cristiano. Me da risa ver personas ignorantes como ustedes, que se toman la molestia de un viaje tan difícil, al final del cual no hallarán más que cansancio como recompensa por sus esfuerzos. ¿Cómo, hombre? ¿Crees tú que no nos han de recibir?, preguntó el cristiano. Recibir. No existe ningún lugar en este mundo como el que sueñan. Pero lo hay en el mundo venidero. Cuando me encontraba en mi casa, en mi propia tierra, oí hablar de ese lugar. Salí a buscarlo, y he estado buscando pero no he encontrado nada, y lo hubiera encontrado, si es que hubiera existido, porque lo he buscado más lejos que ustedes. Ahora regreso al lugar de donde vine, y me deleito con las cosas que antes había dejado con la esperanza de encontrar este otro lugar que no existe. Entonces el cristiano le preguntó a la esperanza, ¿será cierto lo que dice este señor? Ten cuidado, es uno de los lisonjeros. Recuerda lo que ya nos pasó una vez por prestar atención a esta clase de señores. Que no existe el monte Sión. ¿Acaso no vimos la ciudad desde las montañas de las Delicias? Además, no debemos andar ahora por fe. Sigamos adelante, para que no nos vuelva a alcanzar el látigo. Dejemos de escucharlos, y creamos para salvación de nuestra alma. Proverbios capítulo 19 versículo 27. Hebreos capítulo 10 versículo 39. Con esto, dejaron al hombre, quien riéndose de ellos, se fue por su camino. El país encantado. Vi luego en mi sueño que siguieron hasta llegar a cierto país cuyo clima tenía la propiedad de darle modorra a todo el que entraba en él. La esperanza comenzó a sentirse soñoliento, por lo cual le dijo a el cristiano, tengo tanto sueño que apenas puedo mantener abiertos los ojos. Acostémonos, pues, y durmamos un rato. De ninguna manera, no sea que durmiéndonos, no volvamos a despertar. ¿Por qué, hermano?
El sueño es agradable para el hombre trabajador, nos sentiremos descansados si nos tomamos una siesta. Recuerda que uno de los pastores nos mandó que nos cuidáramos del país encantado. Con eso nos quiso dar a entender que no debíamos dormirnos en él. Por lo tanto, no lo hagamos como lo hacen otros. Más bien velemos y seamos sobrios. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6. Respondió la esperanza. Confieso que no tengo razón, y si hubiera estado aquí solo habría estado en peligro de muerte. Veo que es cierto el dicho del sabio. Mejor son dos que uno, Eclesiastés capítulo 4 versículo 9. Hasta aquí tu compañía ha sido una bendición, y serás recompensado por tu labor. Pues, para evitar el sueño, conversemos de algo interesante, sugirió el cristiano. ¿Por dónde empezaremos? Por donde Dios empezó con nosotros. Pero empieza tú, por favor. ¿Te refieres a la primera vez que empecé a cuidar el bien de mi alma? Sí, a eso me refiero. Recuerdos del fiel, la esperanza narra su conversión. Dijo la esperanza. Bueno, no sabía qué hacer así que hablé con el fiel, pues él y yo nos conocíamos bien. Pensé, si un hombre se endeuda, pero después va pagando los gastos en que va incurriendo, todavía le queda la deuda vieja. Con mis pecados estoy en deuda con Dios, pero reformarme ahora no la saldará. Me dijo el que a menos que obtuviera justicia de un hombre que nunca hubiera pecado, ni mi propia justicia ni toda la justicia del mundo podía salvarme. El Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso que murió por mí, Él es a quien le son imputados y cargados a mi cuenta, si creo en Él. ¿Y a esto qué te respondió el fiel? Me rogó que acudiera al Señor Jesús. Entonces le dije que eso sería presumir, pero él me respondió que no, porque yo estaba invitado a acudir a él. Mateo capítulo 11 versículo 28. Luego me regaló un libro sobre las imputaciones de Cristo, para animarme a acudir libremente, y dijo concerniente a ese libro que cada tilde y cada jota en él era una realidad más firme que el cielo y la tierra. Mateo capítulo 24 versículo 35. Entonces le pregunté qué debía hacer cuando acudiera y me dio la respuesta. Me dijo que debía ponerme de rodillas, y pedir de todo corazón y con toda el alma, que el Padre me lo revelara. Salmo 95 versículo 6. Daniel capítulo 6 versículo 10. Jeremías capítulo 29 versículos 12 y 13. Entonces le siguió preguntando, ¿cómo debe ser mi súplica? Y me dijo, ve, y lo encontrarás en su trono de gracia donde permanece siempre para perdonar a todos los que vienen a él. Éxodo capítulo 25 versículo 22. Levítico capítulo 16 versículo 2. Números capítulo 7 versículo 89. Hebreos capítulo 4 versículo 16. Siguió contando la esperanza. Le dije que no sabía qué decirle al venir a él. Me recomendó que dijera algo como, Dios, sé propicio a mí, pecador, y hazme conocer y creer en Jesucristo, porque veo que de no ser por su justicia, o si no tuviera yo fe en esa justicia, estoy perdido. Señor, he oído que eres un Dios misericordioso, y que has ordenado que tu Hijo Jesucristo fuera el Salvador del mundo, y además, que estás dispuesto a que sea Salvador de un pobre pecador como lo soy yo. Y sí que soy pecador. Señor, magnifica ahora tu gracia en la salvación de mi alma, por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y eso oré de todo corazón. Te reveló el Padre a su Hijo. No a mi vista, pero sí a mi entendimiento. Un día me pareció ver al Señor Jesús. Me miró y dijo, bástate mi gracia. Segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 9. Isaías capítulo 55 versículo 11. La hermosura de Jesús me impulsó querer vivir una vida santa y anhelo luchar por él. Dijo el cristiano, ciertamente fue esta una revelación de Cristo a tu alma. Otra vez la ignorancia. Vi, entonces en mi sueño, que la esperanza miró hacia atrás y vio que le seguía la ignorancia, a quien habían dejado atrás. Mira, le dijo a el cristiano,
que atrasado viene el muchacho. Sí, lo veo. No le interesa nuestra compañía. Creo que tienes razón, pero de igual manera, esperémoslo, dijo la esperanza. Y eso fue lo que hicieron. Entonces el cristiano le dijo a la ignorancia, vamos, hombre, ¿por qué te quedas tan atrás? Me encanta caminar solo, mucho más que caminar acompañado. Dinos, ¿cómo están Dios y tu alma ahora? Preguntó el cristiano. Espero que bien, dijo la ignorancia. Me lo dice el corazón. Porque estoy lleno de buenos pensamientos que me vienen a la mente para reconfortarme al caminar. Eso puede ser engañoso, porque el corazón del hombre lo reconforta con la esperanza de lograr aquello que no tiene razón para lograr. Pero mi corazón y mi vida concuerdan, así que espero que mi esperanza sea bien fundada. El corazón me dice que es así. A menos que la palabra de Dios sea testigo de ello, cualquier otro testimonio carece de valor. Déjame explicarte, la palabra de Dios dice, no hay justo, ni aun uno. También dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, Romanos capítulo 3 versículos 10, 12 y 23, y capítulo 8 versículo 6. Génesis capítulo 6 versículo 5, y capítulo 8 versículo 21. Ahora bien, cuando pensamos esto de nosotros mismos, entonces son pensamientos buenos, porque coinciden con la palabra de Dios. Jamás creeré que mi corazón sea tan malo, respondió la ignorancia. La palabra de Dios dice que los caminos del hombre son perversos por naturaleza. Pero cuando el hombre piensa sensatamente en sus propios caminos, su corazón acepta humildemente ese juicio. Salmo 125 versículo 5. Proverbios capítulo 2 versículo 15. Romanos capítulo 3 versículos 9 al 18. Dios nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Pero la ignorancia insistió que Dios lo aceptaría porque cumplía sus deberes religiosos. El cristiano, recordando su propia experiencia ante la cruz, contestó, no son tus acciones, sino que tu corazón tiene que ser conquistado por Dios. Esta fe tuya es engañosa, y te dejará a merced de la ira en el día del Dios Todopoderoso. Porque la fe que realmente justifica, cuando es sensible a su condición perdida por la ley, hace que el alma vuele buscando refugio en la justicia de Cristo. Esta justicia suya no es un acto de gracia por el cual hace que tu obediencia sea aceptada por Dios, sino que la obediencia personal de Cristo a la ley en hacer y sufrir por nosotros es lo que nos requiere, y esto es aceptado por Dios. Afirmo que la verdadera fe acepta esta justicia de Cristo, bajo la cual se refugia el alma, y es por ella presentada sin mancha ante Dios, es aceptada, y es libre de condenación. Continuó diciendo el cristiano. ¿Oh, qué? ¿Pretenderías que confiáramos en lo que Cristo ha hecho en su propia persona sin tener en cuenta lo que hizo por nosotros? Esta soberbia daría rienda suelta a nuestras concupiscencias y toleraría que viviéramos según nuestros propios deseos, porque, ¿qué importaría cómo vivimos si podemos ser justificados de todo por la justicia personal de Cristo, si así lo creemos? Romanos capítulo 6 versículo 1. Y agregó, sí, también eres ignorante en cuanto a los verdaderos efectos de la fe para salvación en esta justicia de Cristo, que es, doblegarnos y dar nuestro corazón a Dios en Cristo, amar su nombre, su palabra, su camino y su pueblo, no como en tu ignorancia te imaginas. La esperanza interrumpió para decir, pregúntale si alguna vez se le reveló Cristo desde el cielo. A lo que la ignorancia contestó, ¿qué? Es usted un hombre que se basa en revelaciones. Me parece que lo que ustedes dos y el resto de ustedes dicen acerca del asunto es fruto de un cerebro que desvaría. Pero, hombre, dijo la esperanza, Cristo está tan escondido en Dios, protegido de las ansiedades naturales de la carne, que no puede ser conocido por nadie para salvación, a menos que Dios el Padre se les revele. Mateo capítulo 11 versículo 27. Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 3.
Efesios capítulo 1 versículos 18 y 19. Esa es la fe de ustedes pero no la mía, y la mía es tan buena como la de ustedes. Despierta, ve lo lamentable de tu estado, exclamó el cristiano, y apresúrate a acudir al Señor Jesús, y por su justicia, que es la justicia de Dios, porque Él mismo es Dios, serás librado de condenación. La ignorancia se detuvo. Mi fe es tan buena como la de ustedes, declaró. Pero no puedo avanzar al ritmo de ustedes. Sigan adelante, e iré detrás. En fin, vamos, mi buen compañero de esperanza. Por lo visto tenemos que volver a caminar solos, dijo el cristiano. Siguieron, yendo un buen trecho adelante, con la ignorancia cojeando detrás de ellos. Entonces le dijo el cristiano a su compañero, me da mucha lástima este pobre hombre, de seguro que al final le irá muy mal. Hay muchos más igual que él en nuestra ciudad, comentó la esperanza. Familias enteras, sí, calles llenas, y de peregrinos también, y si hay tantos en nuestra región, piensa cuántos más habrán en el lugar donde él nació. Por cierto su palabra dice, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, Hechos de los Apóstoles capítulo 28 versículo 27. ¿Te parece que no han tenido en ningún momento una convicción de pecado y ningún temor de lo peligroso que es su condición? Pienso que quizás sí, pero por ser ignorantes no comprenden que esas convicciones son para su propio bien, por lo tanto procuran desesperadamente reprimirlas, y siguen presumiendo que andan bien en el camino de su propio corazón, Proverbios capítulo 14 versículo 12. Y capítulo 21 versículo 2. Judas capítulo 21 versículo 25. La esperanza coincidió. Yo digo que el temor tiende a ser bueno para el hombre. Lo prepara para emprender el peregrinaje. El temor de Jehová, corrigió el cristiano, es el principio de la sabiduría. Job capítulo 28 versículo 28. Salmo 111 versículo 10. Proverbios capítulo 1 versículo 7. Y capítulo 9 versículo 10. El temor correcto causado por las convicciones que impulsan al corazón a aferrarse a Cristo para salvación. Comienza y sigue generando una gran reverencia hacia Dios, su palabra y sus caminos. La ciudad de oro, vista desde el país de Beula. Después vi en mi sueño que los peregrinos habían pasado la tierra encantada y entrado en el país de Beula, cuyo ambiente era muy dulce y agradable, y como el camino pasaba por este país, los peregrinos se reconfortaron allí por algún tiempo. Allí les fue agradable oír el canto de las aves y ver las flores en los campos. En esta tierra alumbraba el sol día y noche, pues está más allá del valle de sombra de la muerte, y también fuera del alcance del gigante de la desesperación. Aquí estaban a la vista de la ciudad a donde iban. También encontraron algunos de sus habitantes, ya que en este país los seres resplandecientes solían pasear porque está al lado del cielo. Allí oyeron voces que salían de la ciudad que decían, decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Aquí todos los habitantes del país los llamaban pueblo santo, los redimidos del Señor, Isaías capítulo 62 versículos 4 al 12. Cuanto más se acercaban a la ciudad, una vista más clara de ella tenían. Era de perlas y piedras preciosas, sus calles eran de oro, de manera que, a causa de la gloria de la ciudad, y el reflejo de los rayos del sol que la hacían resplandecer aún más, el cristiano se sintió enfermo, y la esperanza también. Por eso, se acostaron un rato, clamando, si veis a mi amado, dile que estoy enfermo de amor, Cantares capítulo 2 versículo 5. Luego se acercaron más y más a los huertos, viñedos y jardines, cuyas puertas daban al camino real. Vieron al jardinero, quien les dijo que los jardines y viñedos habían sido plantados para recreo del rey y para consuelo de los peregrinos. Pero, como he dicho, el reflejo del sol sobre la ciudad, siendo la ciudad de oro puro, era extremadamente glorioso,
tanto que aún no podían mirarla directamente, sino por medio de un instrumento hecho para ese fin. Apocalipsis capítulo 21 versículo 18. Segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 18. Y vi que cuando seguían su camino salieron a su encuentro dos varones con vestiduras que brillaban como el oro, y sus rostros eran relucientes como la luz. El río de la muerte. Además vi que entre ellos y la puerta estaba el río de la muerte. Pero no había puente para pasarlo, y el río era muy hondo. No había modo de seguir adelante sin pasar el río. A la vista de este río, los peregrinos se turbaron, pero los varones que se habían acercado a ellos dijeron: tienen que pasar por el río, si no, no podrán llegar a la puerta. Entonces les preguntaron a los varones si el agua era de la misma profundidad en todas partes. Dijeron que no, pero que sin embargo no les podían ayudar, pues decían: hallarán el río de mayor o menor profundidad, según crean en el rey del país. Resolvieron, pues, pasar. Pero entrando el cristiano en el agua, comenzó a hundirse, por lo que exclamó: me estoy hundiendo en aguas profundas, sus ondas me pasan por encima de la cabeza, la corriente me rodea por todos lados. Jonás capítulo 2 versículo 3. La esperanza luego dijo: ánimo, hermano mío. Toco fondo con los pies y verás que es firme. Ah, amigo mío. Estoy sobrecogido por los dolores de la muerte. Ya no veré la tierra que fluye leche y miel. Y con esto, el cristiano se encontró en una gran y horrorosa oscuridad, tanto que no podía ver por dónde iba. Temía morir en ese río y no entrar nunca por la puerta. También perdió noción de todo, de modo que no podía recordar ni hablar sensatamente de ninguno de esos dulces consuelos que había encontrado en el camino de su peregrinaje. Lo que decía demostraba que su mente estaba dominada por el pánico y que tenía un miedo atroz. Aquí también lo asaltaron los recuerdos inquietantes de los pecados que había cometido antes y desde que había comenzado su peregrinaje. Veía demonios y espíritus malos, según decía. La esperanza, pues, se vio en apuros tratando de mantener la cabeza de su hermano fuera del agua. Sí, de a momento se hundía y luego salía medio muerto. La esperanza hacía todo lo posible para consolarlo, diciendo: hermano, veo la puerta y varones que nos esperan. El cristiano contestaba: es a ti a quien esperan, has conservado tu esperanza desde el primer momento que te conocí. Ay, hermano mío, estas aflicciones y amarguras por las que estás pasando en estas aguas, no son señal de que Dios te haya desamparado, sino que son enviadas para probarte, y ver si te acuerdas de lo que por su bondad has recibido, y para que te apoyes en él en medio de tus aflicciones. Cobra ánimo. Jesucristo te salva. Isaías capítulo 43 versículo 2. Lucas capítulo 8 versículo 50. Ahora el cristiano exclamó: oh, vuelvo a verlo y oigo que me dice: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. Y cuando por los ríos, estos no te anegarán. Isaías capítulo 43 versículo 2. Con esto, los dos se animaron. El enemigo se quedó inmóvil como una piedra, y muy pronto sus pies tocaron fondo desde allí en adelante, y acabaron de pasar sin tener más problemas. Capítulo 9. Entrada a la gloria. La Jerusalén celestial. En la ribera del otro lado del río encontraron a los dos varones resplandecientes que los saludaron, diciendo: somos espíritus enviados para servir a los herederos de la salvación. Todos juntos se dirigieron hacia la puerta. Es de notar que la ciudad estaba sobre una alta colina, pero los peregrinos subieron con facilidad, porque los seres resplandecientes les daban el brazo. También habían dejado atrás sus vestiduras mortales, pues aunque entraron en el río con ellas, salieron sin ellas. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos 51 al 57. La belleza de este lugar es inexpresable, les informaron sus compañeros.
Es el monte Sión, la Jerusalén celestial, la compañía innumerable de ángeles y de los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos capítulo 12 versículos 22 al 24. Van ustedes ahora al paraíso de Dios. Y cuando lleguen recibirán ropas blancas, y su conversación será con el Rey por toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 3 versículo 4. No volverán a ver las cosas que veían cuando estaban sobre la tierra, como por ejemplo, dolor, enfermedad, aflicción y muerte, porque las cosas viejas pasaron. Isaías capítulo 65 versículo 15. ¿Qué haremos en el lugar santo? Allí comerán del fruto siempre maduro del árbol de la vida, y no volverán a tener dolor, porque verán al Santo tal como es. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Primera carta a los Corintios capítulo 13 versículo 12. Primera carta de Juan capítulo 3 versículo 2. Allí recibirán descanso de todo su trabajo y tendrán gozo en lugar de tristeza. Segarán lo que sembraron, los frutos de sus oraciones y lágrimas y sufrimiento por amor del Rey. Gálatas capítulo 6 versículo 7. En ese lugar tendrán coronas de oro y gozarán por toda la eternidad ante la presencia del Santo. Allí, también, les servirán con alabanzas, aclamaciones y con acciones de gracias a aquel a quien quisieron servir en el mundo, aunque con mucha dificultad a causa de la flaqueza de su carne. Sus ojos estarán encantados de ver y sus oídos de oír la voz agradable del Todopoderoso. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 16. Judas versículo 14. Daniel capítulo 7 versículos 9 y 10. Primera carta a los Corintios capítulo 1 versículos 2 y 3. Al ir acercándose a la puerta, salió a recibirlos una compañía de las huestes celestiales. Los dos seres resplandecientes les dijeron a las huestes: estos son los hombres que amaban a nuestro Señor cuando estaban en el mundo y que dejaron todo por amor a su santo nombre. Y Él nos mandó a buscarlos, y los hemos traído hasta aquí en su anhelado viaje, a fin de que entren y tengan el gozo de ver el rostro del Redentor. A esto, las huestes celestiales exclamaron con voz de júbilo: bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. También salieron a recibirlos algunos de los músicos del Rey, vestidos de ropa blanca y reluciente, los cuales con sus melodías despertaron ecos en los cielos, y cantando y tocando sus trompetas saludaban al cristiano y a su compañero dándoles 10.000 bienvenidas. Ya estaban estos dos hombres, por así decir, en el cielo aún antes de haber llegado, sintiéndose sobrecogidos por la visita de los ángeles y escuchando sus melodiosas notas. Desde aquí veían también la ciudad, y les pareció oír que sus campanas repicaban para celebrar su llegada. Y sobre todo, los alegres y fervorosos pensamientos acerca de que ellos mismos vivirían en semejante compañía, y eso para siempre jamás, les causaba un gozo tan glorioso, que ninguna lengua ni pluma sería capaz de expresar. Final del peregrinaje. Y así llegaron a la puerta, y vieron escritas sobre ella en letras de oro las palabras: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Entren por las puertas de la ciudad. Apocalipsis capítulo 22 versículo 14. Vi luego en mi sueño que los seres resplandecientes les decían que llamasen a la puerta, lo cual hicieron, y aparecieron algunos mirando por arriba de la puerta, a quienes se les dijo: estos peregrinos han llegado de la ciudad de la destrucción por el amor que tienen al Rey de este lugar. Entonces cada uno de los peregrinos entregó el certificado que había recibido al principio. Estos fueron llevados al Rey, quien, cuando los hubo leído, preguntó: ¿dónde están estos hombres? Están a la puerta, fue la respuesta. El Rey ordenó que se abriera la puerta, diciendo: abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardiana de verdades. Isaías capítulo 26 versículo 2. Los peregrinos entraron por la puerta, y al entrar cambió su apariencia de tal manera que sus rostros brillaban. Les pusieron vestiduras que relucían como el oro.
También recibieron arpas para alabar al Señor y coronas en señal de honra. Entonces oí en mi sueño que todas las campanas de la ciudad volvían a repicar de gozo y que les dijeron: entrad en el gozo de vuestro Señor. Mateo capítulo 25 versículo 21. Y los peregrinos mismos cantaban con júbilo: bendición y honra, y gloria y potestad a aquel que está sentado en el trono, y al Cordero para siempre jamás. Apocalipsis capítulo 5 versículos 13 y 14. Cuando se abrieron las puertas para dar paso a los peregrinos, miré hacia adentro, y vi aquí que la ciudad brillaba como el sol, las calles eran de oro y por ellas andaban muchos cantando alabanzas, con coronas en su sien y palmas en las manos. También vi a unos que tenían alas y exclamaban unos a otros, sin parar: Santo, Santo, Santo es el Señor. Después se cerró la puerta, y cuando se cerró hubiera deseado estar entre ellos. El destino de la ignorancia. Mientras contemplaba estas cosas, volví la vista y vi a la ignorancia llegar a la orilla del río. Muy pronto lo pasó, y sin la mitad de la dificultad que tuvieron los dos peregrinos, porque aconteció que había entonces en ese lugar un barquero llamado la Vana Esperanza, quien lo pasó en su barca. Y así la ignorancia también subió el cerro para llegar a la puerta, pero iba solo. Nadie salió a recibirlo con una palabra de aliento. Cuando llegó a la puerta, miró el escrito que estaba en la parte de arriba. Comenzó a llamar, suponiendo que muy pronto le sería permitida la entrada, pero fue interrogado así por los hombres que se asomaron por encima: ¿de dónde vienes? ¿Qué quieres? Contestó él: he comido y bebido en presencia del Rey, y él ha enseñado en nuestras calles. Lucas capítulo 13 versículos 24 al 28. Luego le pidieron su certificado para mostrárselo al rey. Pero buscó en vano, no tenía certificado. Entonces le preguntaron: ¿no tienes certificado? El hombre no contestó ni una sola palabra. Se lo contaron al rey, pero éste no quiso bajar a verlo, sino que mandó a los dos seres resplandecientes a tomar a la ignorancia, a atarlo de pies y manos. Lo tomaron, pues, y lo llevaron a una puerta en el costado del cerro, y allí lo dejaron. Entonces entendí que hay un camino al infierno, aún desde las puertas de la gloria, al igual que de la ciudad de la destrucción. Con esto desperté, y aquí que todo había sido un sueño. Palabras de reflexión del autor. Entonces, pues, pecador, ¿qué dices tú? ¿Dónde está tu corazón? Correrás. Has resuelto renunciar a todo. Toma el camino, corre por él y aguanta hasta el fin, y que Dios te dé un viaje triunfante. Adiós. John Bunyan. La conclusión. Lector, mi historia te he contado. A ver si a mí me la puedes interpretar, o a ti mismo, o a tu prójimo. Pero ten cuidado de no interpretarlo mal, porque si eso sucede, en lugar de hacer un bien, un mal harás. Porque iniquidad generas interpretándola mal. Cuídate también, de al extremo ir y con los detalles de mi sueño jugar, ni dejes que mis ilustraciones o comparaciones a risa te muevan o a vanamente discutir. Deja eso para los muchachos y los necios, pero tú, la sustancia de mi tema captas. Abre las cortinas, detrás de ellas mira, mis metáforas busca, y en esto no vayas a fallar. Si las quieres encontrar a tu mente sincera, provechosas le serán. Querido amigo audiolector, en nombre del equipo de El Políglota Cristiano, le saludamos y nos complace que disfrute de este canal creado y diseñado para usted, donde podrá escuchar en su idioma las adaptaciones de los mejores títulos cristianos. Libros escritos por autores de renombre en el ámbito cristiano, e inspirados en la palabra de Dios. Te alentamos a que nos acompañes y disfrutes de esta nueva serie de audiolibro titulado, El progreso del peregrino, escrito por el pastor John Bunyan. Autor de este y otros títulos famosos. John Bunyan, nacido en Elstow, Bedfordshire, Inglaterra,
en el año 1628, y fallecido en Londres, en el año 1688. Era predicador bautista británico. Si bien John Bunyan concibió su obra ante todo como un vehículo para expresar las ideas religiosas del puritanismo, lo cierto es que la claridad de su prosa y las referencias a la vida cotidiana lo convirtieron en un modelo para la literatura británica posterior. Esta famosa historia del tránsito de un hombre a través de la vida en busca de la salvación sigue siendo una de las alegorías de fe más entretenidas y brillantes jamás escritas. Esta importantísima obra de la literatura inglesa es hoy considerada como la mejor alegoría explicativa de la teología y el pensamiento puritano. El libro está profundamente impregnado de las Escrituras, ya que Bunyan era un comprometido y persistente estudioso de la Biblia. Te invitamos a que nos sigas la próxima semana para comenzar y disfrutar de una nueva serie de audiolibro con un nuevo título. Y si te ha gustado este video y el canal, te animamos a que nos apoyes a crecer dando me gusta y suscribiéndote para que podamos seguir trabajando para así traerte el mejor contenido. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.